Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y con esa chispa que nos caracteriza. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que estoy absolutamente segura, va a dar muchísimo de qué hablar. Un tema que, por lo que he podido leer y sentir en sus comentarios, ha puesto a muchos de ustedes con la piel de gallina, con el corazón latiendo a 1000 por hora y con esa sana curiosidad que nos une. Vamos a hablar de un momento, digamos, íntimo, muy personal y sobre todo, increíblemente revelador entre dos de nuestras estrellas favoritas, dos nombres que resuenan con fuerza en nuestros corazones, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han leído bien. Parece que Can, en su particular y siempre audaz estilo, ha expuesto algo de Demet, algo que la dejó al descubierto, y la reacción de ella, nos ha dejado a todos, absolutamente a todos, con la boca abierta y el cerebro a 1000 revoluciones. Así que prepárense, pónganse cómodos, agarren su bebida favorita, porque esto se va a poner, no solo bueno sino épico. Y si aún no son parte de esta maravillosa comunidad que construimos día a día, ¿qué demonios están esperando? Denle con todo a ese botoncito rojo de asterisco suscribirse y activen esa campanita para no perderse ni un solo detalle, ni un suspiro, ni una mirada de lo que traemos. Su apoyo, su energía, su presencia significa el mundo para nosotros. Son nuestro motor. Imaginen la escena. Vamos a transportarnos mentalmente. Estamos en un evento, ¿verdad? Podría ser una alfombra roja de una premiere muy esperada, una gala de premios deslumbrante, o incluso una entrevista en vivo, de esas que nos ponen al borde del asiento. Las cámaras apuntando como focos de estrellas, los flashes deslumbrantes que iluminan la noche, la expectación flotando en el aire, casi se puede tocar. Y ahí están ellos, las figuras centrales de nuestro relato, Can Yaman, siempre carismático, con esa sonrisa que desarma hasta el más escéptico, esa presencia magnética que llena cualquier espacio, y Demet Özdemir, radiante como siempre, desprendiendo esa elegancia innata, esa luz propia que la hace inconfundible. Se conocen, han compartido escenarios, han dado vida a personajes que han hecho suspirar a millones. Hay una química innegable entre ellos que desde siempre ha alimentado la imaginación de sus fans, creando universos paralelos de lo que podría ser. Pero esta vez, en esta ocasión particular, algo diferente sucedió. Algo que rompió la rutina, que rompió la expectativa. Can, con esa forma tan directa, tan desinhibida, tan suya de decir las cosas, soltó una frase, un comentario, un detalle, algo que directamente apuntaba a Demet. Y no era un halago genérico, no señor, no era algo que se espera de una interacción pública. Era algo más personal, algo que la hizo, sí, la hizo sonrojar. Y no hablo de un leve rubor, de ese pequeño tinte rosado que a veces surge. No. Hablo de ese sonrojo profundo, de ese calor que sube por el cuello y tiñe las mejillas, de ese sonrojo que te grita a los cuatro vientos, uff, me ha pillado, me ha tomado por sorpresa. Y es que Can Yaman tiene esa habilidad única, ¿verdad? De decir las cosas tal cual las piensa, sin filtros, a veces con una intensidad que puede ser tanto encantadora, que te derrite como, bueno, un poquito descolocadora. Es esa audacia, esa autenticidad brutal que lo caracteriza. Y cuando se trata de Demet, la conexión, la energía que fluye entre ellos, es tan palpable, tan eléctrica, que cualquier interacción entre ellos, por mínima que sea, se convierte instantáneamente en un evento digno de ser analizado con lupa. En esta ocasión, los detalles exactos de lo que dijo Can son algo que se ha comentado, que se ha analizado, que se ha diseccionado hasta la saciedad en redes sociales, en foros de fans, en grupos de WhatsApp, en cada rincón de Internet donde se respira la admiración por ellos. Pero lo que todos, absolutamente todos, coinciden es en la intensidad, en la magnitud de la reacción de Demet. Los que tuvieron la suerte de presenciar el momento en directo, o los que lo vieron a través de los vídeos que, por supuesto, se viralizaron al instante, describen una escena casi cinematográfica. Can, mientras hablaba, mientras respondía a una pregunta, quizás sobre un proyecto, sobre su carrera, sobre la vida en general, giró su mirada hacia Demet. Y no fue una mirada casual. Fue una mirada que buscaba, que encontraba y que conectaba. Quizás estaba contando una anécdota, quizás haciendo un comentario sobre el trabajo en equipo, o simplemente compartiendo una reflexión sobre la vida en general, pero en algún punto de su discurso, sus palabras se dirigieron explícitamente a ella. Y no fue algo sutil, algo que se pudiera pasar por alto. Fue un reconocimiento directo, una descripción íntima,
o tal vez una broma interna tan específica que solo ellos dos entenderían su verdadero significado. Pero la clave, el quid de la cuestión, fue la exposición. Khan no se guardó nada. No puso un muro entre lo que pensaba y lo que decía. Dejó al descubierto un aspecto, un pensamiento, una percepción sobre Demet que la dejó en una situación de vulnerabilidad. Pero no una vulnerabilidad incómoda, no una vulnerabilidad adorable, de esas que te hacen suspirar, de esas que te hacen decir, ¡ay, qué bonito! Una vulnerabilidad que te hace derretirte como un helado al sol. ¿Qué pudo haber dicho Khan Yaman? Las teorías son infinitas, ¿verdad? La mente humana es una máquina de crear escenarios. Quizás se refirió a alguna manía secreta de Demet, a ese pequeño gesto que solo ella tiene, a esa forma particular que tiene de reaccionar ante ciertas cosas. O tal vez, y esto es lo que muchos desearían, se refirió a algo que ella le había confesado en confianza, un secreto compartido que él, con su estilo irreverente, decidió mencionar en público. O quizás fue un comentario sobre su belleza, sobre su talento, sobre su fuerza, pero expresado de una manera tan directa, tan apasionada, tan cruda, que la pilló totalmente desprevenida. Imaginen la escena, Khan con esa mirada intensa que lo caracteriza, que te atraviesa, diciendo algo como, y es que Demet, ella tiene esta forma de mirar, de sonreír cuando está realmente feliz, que guau. Es algo que te desarma por completo. Y en ese preciso instante las cámaras, los celulares, todo enfoca a Demet y zas. El rubor, la explosión de color en sus mejillas. Ese rubor, amigos míos, esa explosión de color en las mejillas de Demet, es una obra de arte en sí mismo. Es una pintura en movimiento. No es el rubor de la vergüenza por haber hecho algo malo, por haber cometido un error. No. Es el rubor de la sorpresa genuina, de ser reconocida de una manera totalmente inesperada, de sentir esa atención directa, esa mirada concentrada, ese momento tan especial. Es la evidencia irrefutable de que las palabras de Khan, por muy directas, por muy audaces que fueran, tocaron una fibra sensible en Demet. La alcanzaron, la conmovieron, la hicieron sentir algo que se manifestó físicamente. Y es precisamente esa naturalidad, esa honestidad emocional tan pura, esa transparencia en sus reacciones, lo que hace que su relación, ya sea profesional, ya sea una amistad profunda, o quizás algo más que aún no sabemos, sea tan fascinante, tan cautivadora para nosotros, sus seguidores. Piensen en la cantidad de presión que tienen estas figuras públicas, ¿verdad? Siempre bajo el ojo del huracán, siempre bajo escrutinio, siempre con una imagen que mantener, una fachada que proyectar. Y que un colega, un amigo, una persona con la que has compartido tantas horas de trabajo, tantas experiencias, te exponga de una manera tan humana, tan vulnerable, puede ser abrumador. Puede generar una mezcla de sentimientos. Pero en el caso de Demet, este rubor no parece ser de incomodidad, no parece ser de vergüenza. ¿Parece ser de una especie de enternecimiento? ¿Gratitud por ser vista de esa manera? Quizás incluso un poquito de coquetería, ¿quién sabe? Lo que está claro o lo que salta a la vista, es que no fue un momento desagradable. Fue un momento de genuina conexión humana, de esa chispa que surge entre dos personas, magnificado, por supuesto, por la atención de los medios, por la presencia de las cámaras. Y es aquí donde entra nuestro rol como espectadores, como analistas de cada detalle, ¿verdad? Nosotros los fans tenemos esa habilidad especial de analizar cada gesto, cada palabra, cada mirada. Buscamos significados ocultos, conexiones inesperadas, mensajes cifrados. Y este incidente entre Khan y Demet nos da sin duda alguna, muchísimo material para trabajar. Nos permite ver, aunque sea por un instante fugaz, detrás de la fachada pulida de las estrellas de televisión, y vislumbrar a las personas reales, con sus emociones reales, detrás de los personajes que interpretan. Vemos a Demet, una mujer fuerte, independiente, exitosa, dueña de su destino, pero también capaz de ser sorprendida, de ser conmovida hasta el punto de mostrar un rubor sincero, un gesto de pura humanidad. Y vemos a Khan con su audacia característica, con su capacidad innata para romper las barreras, para decir lo que siente sin miedo, creando así momentos que para nosotros son oro puro, dignos de ser recordados y debatidos. Es importante recordar, y lo recalco porque es fundamental, que aunque compartimos estos momentos con ustedes, aunque los analizamos y los disfrutamos juntos, no tenemos acceso a la intimidad real de sus vidas. No somos testigos de sus conversaciones privadas, de sus momentos a solas.
Lo que vemos es lo que se nos presenta, lo que se filtra, y lo que en base a nuestra interpretación y a nuestra experiencia, deducimos. Pero la belleza de estos eventos, de estos instantes, es precisamente la emoción que generan, la conversación que suscitan, la forma en que nos hacen sentir conectados a ellos. Y este momento en particular, sin duda alguna, ha generado muchísima conversación. Ha alimentado las esperanzas de muchos fans de que esta conexión, esta química tan especial, vaya más allá de la pantalla, de los guiones. Ha hecho que nos preguntemos qué tipo de conversaciones tienen cuando las cámaras no están grabando, qué nivel de confianza y complicidad existe realmente entre ellos. A veces un simple comentario, una frase lanzada al aire, puede decir mucho más que 1000 discursos perfectamente elaborados, que miles de palabras vacías. Y el rubor de Demet, provocado por las palabras de Khan, es una de esas declaraciones silenciosas pero poderosas. Es la confirmación de que ante todo son seres humanos con emociones reales, con capacidades de sentir y reaccionar. Y cuando esas emociones se manifiestan de una forma tan palpable, tan evidente, tan innegable, es imposible no sentir una conexión, una empatía, una cercanía con ellos. Nos recuerdan que a pesar de la fama y el éxito, siguen siendo personas con las mismas sensaciones que nosotros. Además, este tipo de situaciones nos recuerdan la importancia de la espontaneidad, de la autenticidad, en un mundo cada vez más controlado, más filtrado, más pensado. Ver a alguien ser pillado desprevenido, ser sorprendido en un momento genuino, y reaccionar de forma tan auténtica, es refrescante. Es un soplo de aire fresco. Nos saca de la monotonía de las respuestas preparadas, de las declaraciones medidas al milímetro, y nos devuelve a la esencia pura de la interacción humana. Khan con su desparpajo natural y Demet con su reacción sincera y desarmante nos regalaron un fragmento precioso de esa autenticidad que tanto valoramos. Hemos visto a lo largo del tiempo muchos rumores, muchas especulaciones sobre su relación. Han pasado de ser compañeros de escena a ser amigos, y para muchos de nosotros, esa línea se ha difuminado, dejando espacio a la esperanza de que sean algo más. Y es normal. Cada pequeño gesto, cada mirada furtiva, cada comentario aparentemente inocente se analiza con lupa, se desmenuza, se interpreta. Y este momento en particular, donde Khan la expuso de una manera tan directa y ella reaccionó con ese adorable sonrojo, ha sido interpretado de 1000 maneras posibles. Para algunos es una clara y contundente señal de un amor secreto, de una pasión oculta que está a punto de estallar. Para otros es simplemente la demostración de una profunda amistad, de un respeto mutuo muy arraigado, de esa complicidad que nace de compartir experiencias intensas. Y para mí personalmente es una hermosa muestra de la complejidad de las relaciones humanas, especialmente entre personas que comparten una vida profesional tan intensa, tan demandante y que están constantemente expuestas al ojo público. Es fascinante, ¿verdad?, como un solo instante, un pequeño desliz, un comentario aparentemente insignificante puede capturar la atención de millones de personas en cuestión de horas. Y esto nos demuestra una vez más el inmenso poder de la televisión, de las redes sociales, y sobre todo, de la química que estas dos estrellas tienen. Khan Yaman con su magnetismo arrollador y Demet Özdemir con su gracia cautivadora, forman una combinación explosiva, una dupla que enamora, y este momento lo ha demostrado una vez más, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva de sus seguidores. En resumen, amigos míos, hemos viajado juntos a través de ese momento tan comentado, tan analizado, en el que Khan Yaman, con su habitual franqueza y audacia, pareció exponer un detalle íntimo o un pensamiento profundo sobre Demet Özdemir, provocando en ella un visible, adorable y muy elocuente sonrojo. Hemos explorado las posibles interpretaciones de este gesto, desde la simple camaradería y una amistad sólida hasta los indicios más o menos velados de una conexión más profunda y romántica. Hemos destacado la autenticidad pura y cristalina de la reacción de Demet, ese gesto tan humano y universal, y el impacto que este tipo de momentos espontáneos tienen en la percepción pública de las celebridades, humanizándolas y haciéndolas más cercanas. Y bueno, hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un placer inmenso compartir esta reflexión con todos ustedes, sentir su energía a través de la pantalla y saber que estamos construyendo algo especial juntos. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje al mundo de las emociones, de las sutilezas y de las interacciones fascinantes entre nuestras estrellas favoritas. Ahora, la parte más importante, la que siempre espero con ansias, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de este momento? ¿Cómo interpretan ese sonrojo de Demet? ¿Creen que hay algo más allá de la amistad?
Déjenmelo todo en los comentarios. Me encanta de verdad leer sus puntos de vista, sus análisis, sus teorías y debatir juntos en esa maravillosa caja de comentarios. Y si les ha gustado este vídeo, si han sentido esa conexión, esa chispa que buscamos transmitir, por favor, no se olviden de darle un enorme me gusta, de compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también vibran con las historias de Can y Demet, y lo más importante, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando, a seguir investigando, a seguir compartiendo nuestro amor por este universo. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su tiempo, por su energía, y nos vemos, sin falta, en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y lleno de energía positiva. Hasta la próxima.